Esaú, Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dese la vuelta y salude a su hermano. Lo bendecimos en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué hermoso que podamos estar juntos. Yo no sé cómo lo vivió. Ustedes pueden tomar sus asientos. Muchísimas gracias en esta mañana. Gloria a Dios. Yo no sé cómo vivió usted esta cuarentena. En los tiempos en que no nos podíamos reunir. Pero realmente pude ver la ausencia del cuerpo de Cristo, porque es tan importante que estemos juntos. Mire lo que quiero decir en breve. Usted sabe que Dios
cuando estableció al hombre y a la mujer en el huerto, lo hizo con un propósito. Y el propósito de Dios fue crear una familia. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y Dios creó una familia, un matrimonio, y lo plantó en el huerto para que gobernara. Dios es un Dios de la familia. Aprovechemos este tiempo. Yo los otros días hablaba, le decía a la congregación, y en esta semana me pasó algo muy puntual. Dije, no sé hasta cuándo estaremos así, con esta libertad de poder juntarnos, porque no lo sabemos. Los tiempos que se vienen son tiempos muy difíciles, pero si estamos unidos en el Señor, las cosas van a cambiar. Dios va a guardar a la iglesia, y Dios, todo lo que Dios esté por hacer o vaya a hacer, ya está en su palabra. Y dice que miremos los tiempos, pero aún no va a ser el fin. Hermanos, si ustedes supieran lo que están pasando otras personas, no nos vayamos muy lejos. ¿Cuántos están enterados de lo que está pasando en Buenos Aires? Es tremendo lo que está aconteciendo. Es tremendo. Aprovechemos este tiempo. Si llega a haber algún hermano, escúchenme, no de otra congregación, porque no me gusta a mí hacer lo que no me gusta que hagan. No invitemos hermanos que estén congregándose en otro lugar, porque esto se llama ética. Todo pastor trabaja para consolidar su congregación, y así como hay gente que no tiene ética, creo que nos pueden faltar un montón de cosas, pero que nunca nos falte el respeto hacia los demás y la ética. Pero si vemos un hermano que venía a la congregación y hoy no viene, y usted lo ve en el centro, salúdelo en el amor del Señor y dígale que ya estamos teniendo las reuniones, porque estamos para ayudarnos, dice la Biblia, y alentarnos sobre todo cuando vemos que el tiempo del fin está cerca. Usted tiene, nuestro deber como hijos de Dios es alentarnos los unos a los otros. Yo te voy a alentar a vos, pero ustedes también aliéntenme. Ayer me llamó un hermano y me dijo, le llamaba simplemente para saber cómo estaba. ¿Y sabe de dónde me llamó? Me llamó del geriátrico, el hermano Rebossi, Andrés Rebossi. Les manda saludos a todos ustedes. Y la hermana Gabriela de San Si Puedes también. Ha terminado ya con las quimio y me contó que se siente bien, gracias al Señor, y le dije que seguimos orando por ella. Un tiempo muy especial. Fíjese, nunca pensamos hemos llegado a pensar que íbamos a estar a cada 2 metros, no nos íbamos a poder dar un abrazo, un beso, pero gracias a Dios, y quiero transmitirle esto y con esto termino, de que valoremos este tiempo que podemos estar en la casa del Señor. No sabemos hasta cuándo, pero el tiempo que estemos, yo les quiero pedir a ustedes que sean fieles. Vengan, hace frío, venga, de alguna manera nos vamos a ayudar. Llevaré a algunos o pasaré a buscar a otros, como he hecho recién que hice 2 viajes. No tengo problema. Pero vengan, no se queden. La solución no es quedarse en la casa, es buscar a Dios, es venir a la iglesia, es leer la Biblia y es orar. 4 cosas. La vida cristiana se basa y se asienta, como también una familia y un matrimonio, en 4 pilares: la oración, la asistencia a las reuniones, leer la Biblia, fíjense, ¿y qué más? Orar, leer la Biblia, congregarse, ¿y qué más? Cambios de vida. Muy bien. Ya no basta decir vengo a la iglesia, hay que vivir y actuar como un hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Le damos un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria
al Señor. Gloria al Señor. Muy bien, en esta mañana quiero compartirles unos anuncios para que estén todos atentos. Ya quiero que sepan que la reunión no va a tener la duración que tenía antes de 2 horas, va a ser un poco menos. Así que quiero compartirles a todos ustedes, esto no es algo de nuestra congregación, es algo impuesto por el COE. ¿Me explico? Así que para cuidarnos entre todos, mantengamos la distancia, ir al baño solo en caso de necesidad. Los niños deben ir al baño acompañados de los papás o de un adulto, desinfectarse sus manos con alcohol e ingresar y salir del templo. Use de manera permanente el barbijo. Cuando salgamos de la iglesia, salgamos un poquito distanciados. Si vamos a charlar, lo podemos hacer aquí, porque a un pastor, amigo nuestro, de Sal Si Puedes, le sacaron una foto a los hermanos en la puerta de la iglesia, saludándose, y algunos se abrazó y lo denunciaron y le clausuraron la iglesia. No sé si ahora el hermano tendrá abierto, pero esto que les estoy diciendo es para que nosotros tomemos todos los recaudos, porque fíjense, ahora está el dispositivo municipal aquí, y tengamos cuidado, tomemos todo lo que corresponde para que podamos seguir con la ayuda del Señor congregándonos. Muy bien, que el Señor les bendiga. En esta mañana les voy a pedir a los hermanos que están a cargo de los servicios de las ofrendas. Quiero agradecerles a todos los hermanos que están siendo fieles. Quiero decirles de que esta semana que pasó hemos podido cumplir con nuestra responsabilidad con los impuestos de la iglesia y también con el alquiler para la gloria del Señor. Así que quiero pedirles a todos que estén orando por esto para que el Señor nos siga ayudando. Muy bien, Mariana. Nos ponemos de pie, hermanos. Nos preparamos. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día. Padre, te pedimos que sea tu presencia fluyendo en este lugar y que en esta hora estés bendiciendo los diezmos y las ofrendas de los hermanos. Señor, que estés supliendo cada necesidad en el hogar de cada uno, Señor. Señor, que estén llenas sus alacenas, su heladera, Señor, que nada les falte a ninguno. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de ellos, Señor, a sus familiares, que en este momento, Señor, puedan ver tu gloria, Padre, que cada uno pueda conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Van a pasar, se pueden tomar sus... perdón. Luego van a estar pasando los hermanos allí por su banco. Vamos a adorar al Señor y al finalizar vamos a estar orando. Vamos a tener alguna oración especial por familiares también. Así que vamos a estar orando en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por el pecado, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama.
Domingo pasado me daba esta palabra el Señor a la noche y quiero empezar, antes de ir al texto, vamos a compartir dos textos. Quiero empezar con una imagen, para que veamos una imagen. A la hermana si nos puede poner la imagen, para que veamos esta imagen. Me voy a acercar. Ahí está. ¿Se ve? ¿La pueden ver? Más o menos. Bueno, es una playa y ahí se ven unas huellas, alguien que pasó caminando. Qué lindo poder, bueno, algún día volver a ese tiempo, podemos salir y la verdad que es lindo poder caminar a la orilla del mar. Y cada uno de nosotros nos podemos ver
reflejados en esa imagen. Tal vez no sé si alguno ha podido caminar así por una playa, pero no en sí el lugar, sino lo que significan esas huellas. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos ido, no por la playa, pero sí por un camino de tierra tal vez, y nos hemos dado vuelta y hemos visto las huellas? O cuando hemos ido, por ejemplo, a hacer las compras, a veces yo iba a hacer las compras, y cuando volvía, digo, bueno, voy a ver si pasa, o a veces vamos por un sendero, y digo, voy a ver si pasó alguien por acá, después que yo. Entonces uno va viendo y nada, estas son mis huellas, estas son mis zapatillas, esta. Entonces si alguno lo ha hecho. Cada uno de nosotros, como les decía, nos podemos ver reflejados en esta imagen. Significa que estamos yendo de un lugar a otro. Y en la vida pasa eso. Vamos avanzando, vamos caminando y vamos dejando huellas. Ahora, ese ir dejando huellas significa que salimos de un lugar y estamos yendo hacia otro lugar. Y en ese caminar van quedando cosas atrás. Si nosotros, como les decía, nosotros vamos caminando y nos damos vuelta, vamos a ver nuestras huellas tal vez, y vamos a ver que van quedando lugares atrás. Y en la vida también va sucediendo, en nuestra vida va sucediendo esas cosas. Cuando éramos niños, y bueno, hacíamos cosas de niños, como dice la Biblia, pensábamos como niños, actuábamos como niños, pero ya después, con la medida que fuimos creciendo, hemos ido dejando cosas. Tal vez teníamos una barrita de amigos y pensábamos que íbamos a ser toda la vida amigos, pero allá quedaron en el tiempo. Yo por ahí he visto a algunos de los que éramos de mi barrio. Yo vivía en Córdoba, en el barrio de Argüello, y por ahí he visto a algunos así que me he juntado, y esos amigos nos hemos compartido mucho, pero quedaron ahí, después no nos vimos más. Van quedando etapas también, y a veces, aunque querramos o no querramos, van quedando esas cosas en el camino, van quedando en esas huellas, vamos dejando cosas atrás. Me acuerdo, y me acordaba en estos días, algo que me pasó a mí. Yo tengo 50 años ahora, habré tenido unos 12 años, más o menos. Me acuerdo, era para el mes de enero, por ahí. Yo tengo unos primos, por parte de una hermana de mi mamá, ellos son dos hermanos nada más, y ellos viven en Buenos Aires. Viven mi tía, mi tío y dos hijos también. Mis primos, uno es más grande que yo, 1 año, y el otro es 1 año y pico más chico que yo. Así que más o menos tenemos la misma edad. Y resulta que, bueno, ellos eran de Buenos Aires, y viven en Buenos Aires. Entonces, antes, bueno, no teníamos el avance tecnológico que hoy hay. No había internet, porque apareció allá creo que por los 90. Entonces, era como que las cosas pasaban primero por Buenos Aires. Yo, alguno que haya vivido en Buenos Aires, como que antes se enteraban antes las cosas, digamos. Era como que estaban más a la moda de ellos. Nosotros como los del campo, digamos. Si bien yo no vivía en el campo, pero... Entonces, me acuerdo que, les digo, yo tenía más o menos unos 12 años, y estaba ahí en mi inocencia, me habían regalado, me acuerdo, para Navidad, un camioncito, y yo estaba feliz con ese camioncito jugando. Entonces llega mi primo y me dice, ¿qué haces vos con ese autito? Dice, porque dice, vos ya sos grande para esto, vos ya sos grande, vos no tenés que jugar con autito. Mira, nosotros no jugamos con autito. Ellos tenían casi la misma edad que yo, pero ellos como que estaban en otra etapa de la vida, digamos, como que ya habían crecido, y yo era
y seguía jugando con autitos. Y me quedé pensando en eso. Bueno, después lo fui y lo guardé, jugamos, estuvimos dando vueltas, y después cuando se fueron, bueno, yo seguí jugando con autitos. Después, bueno, eso fue quedando, por supuesto, ni sé qué fue de ese autito, pero, o ese camioncito. Y así sucede en la vida, ¿no? Van quedando cosas, van quedando amigos. Yo he tenido compañeros de trabajo donde nos juntábamos una vez al mes a comer un asado, todos, o en mi casa o en otro lado. Hemos ido a compartir algunos días, 2 o 3 días de pesca, por ejemplo, que hemos ido a pescar, pero también fue quedando eso en el tiempo. Ahora, en ese caminar, no sé si todavía está la imagen, en ese caminar, que les digo, y yo los animo a que hagamos algo, no ahora, pero sí en algún momento, tal vez hoy, mañana, en la semana, que vayamos por un lugar en donde podamos nosotros ver nuestras huellas, donde nos demos vuelta y podamos ver nuestras huellas. O tal vez, bueno, vivimos en un lugar donde hay asfalto, bueno, tiremos un poco de agua, por ejemplo, en el patio y pasemos caminando y ahí van a quedar nuestras huellas marcadas. Y nos demos vuelta y veamos esas huellas. Nosotros, en un punto de nuestras vidas, íbamos como eso. Hay un par de huellas. O sea, es una persona la que pasó por ahí. Pero en un punto de ese caminar nuestro por la vida, nos encontramos con alguien. Nos encontramos con el Señor. Nos encontramos con Jesús. Tal vez nosotros pensamos ir para un lado, pero cuando nos encontramos con Él, nos encontramos con el Señor, la cosa cambia. Muchos de nosotros, y la mayoría, han tenido que cambiar ese rumbo, porque ese camino que parecía bueno, resulta que no lo era. Entonces, ese día que nosotros le abrimos nuestro corazón, hicimos esa oración de fe, donde lo recibimos realmente, donde entendimos que lo necesitamos, que necesitamos ese perdón y que solo a través de él tenemos también la vida eterna. A partir de ese momento, nuestras huellas no es solamente un solo par de huellas, sino que ahora son 2. Si nosotros, ¿de quién? Bueno, del Señor, van a estar nuestras huellas. Por eso digo, si nosotros hacemos eso, nos demos vuelta y si tuviéramos ojos espirituales, nos daríamos cuenta de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros. Ya no estamos solos, no andamos solos por la vida, sino que andamos caminando con el Señor. Tal vez, y cada uno conoce su realidad, si esas huellas van a la par, si tal vez, bueno, se empiezan a desviar, no la del Señor, sino por parte nuestra. Cada uno sabe cómo está caminando con el Señor. Yo quiero en esta mañana predicar bajo el título Caminando con Dios en tiempos de crisis. Caminando con Dios en tiempos de crisis. Estos días atrás hablábamos con el pastor algo que se ha visto a raíz de esta pandemia. Yo lo dije en algún momento, como por ejemplo en Estados Unidos mucha gente ha dejado de ver. Todavía hay lugares donde no se están congregando. De hecho, por ejemplo, yo tengo un tío que es reverendo ahí en Estados Unidos, en Atlanta, en el estado de Georgia, del templo hispano bautista, del pastor de la iglesia. Y ellos, por ejemplo, graban el mensaje, yo lo tengo en Facebook, graban el mensaje el sábado a la tarde o a la noche, lo suben, y bueno, es el mensaje de hoy a la mañana. Y está solo, él
digamos, predicarlo así desde el púlpito y hay un camarógrafo que lo filma. Hay mucha gente que ha dejado de ver las prédicas, los sermones online, porque es lo que estábamos nosotros haciendo hasta que, bueno, el otro fin de semana pasado, pudimos abrir el templo. Y es algo que preocupa. ¿Por qué? A veces podemos entrar en esto de decir, bueno, lo veo después. Si total, lo puedo ver a la tarde. Lo veo mañana. Si total, los hermanos lo suben, va a estar en el Facebook. O después, bueno, el hermano Fabio lo sube, lo comparte en el grupo de los varones, por ejemplo, o las hermanas en el grupo de las mujeres, y esa prédica, o por ejemplo, la reflexión bíblica de los miércoles, lo suben a YouTube, al canal de YouTube que tiene la iglesia. Después lo veo. Sin darnos cuenta, esto habla de, y yo le decía al pastor, hablo a nivel general, ¿no? En las iglesias. Sin darnos cuenta, a veces, haciendo estas cosas, nosotros nos vamos separando, nos vamos como apartando. Ya lo dejamos de hacer, digamos, lo veo en la tarde. Eso hace también que nos vayamos enfriando, que, bueno, ya se nos hace una costumbre y, bueno, total, después lo veo. Y eso puede traer problemas porque una cosa es caminar junto al Señor y otra cosa es empezar a alejarnos. Por más que lo hagamos decir, bueno, lo veo después, pero podemos empezar a entrar, ahora hemos entrado en el invierno y podemos entrar en un invierno espiritual, como decía el chavo, sin querer querer. Y a veces no nos damos cuenta de estas cosas. Por eso es importante que cada uno de nosotros hagamos ese esfuerzo de poder congregarnos. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, nos congreguemos, animemos a los hermanos. No sé hasta cuándo, como decía el pastor, no sé hasta cuándo, bueno, podremos tener el templo abierto. Ahora, ¿qué le podemos sacar de bueno a esta pandemia? Más allá de todo lo que, bueno, trae esto aparejado. Veía noticias en estos días en el país, 80% de lo que se calcula, 80% de hoteles y de restaurantes van a cerrar, van a quebrar. Esto es tremendo porque ahora es la pandemia. Después, bueno, esto trae consecuencias también económicas. ¿Qué se vendrá después? Bueno, no lo sé. Pero nosotros tenemos que caminar junto al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque también hay beneficios para nosotros y el Señor nos guarda. Nos guarda. Por eso les digo, tenemos que caminar juntos. Ese par de huellas, si nosotros los pudiéramos ver, tendríamos que ver las dos huellas juntas, no separadas. No nosotros por allá y el Señor va por otro lado, sino que nuestras huellas tienen que estar juntas a las del Señor. ¿Para qué? Bueno, para poder pasar esta crisis, ya sea esta pandemia u otro tipo de crisis que se puedan presentar en nuestras vidas. Qué sé yo, cierre una fábrica, lo que sea, un problema de salud. Nosotros necesitamos estar juntos al Señor. Vamos a ir a la palabra y vamos a, esto lo digo a modo de introducción, vamos a ir a la palabra, vamos a compartir el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 22. Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 22. Yo les decía, mientras lo buscan, que no estamos solos. Aunque parezca que a veces estamos solos, aunque parezca que a veces, bueno, andamos por un desierto, pero no estamos solos. No estás solo, no estás sola, sino que
estamos con el Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 17 dice, mira lo que dice. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Subieron los hijos de Israel de Egipto armados, dice. Versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Versículos 20 y 21. Esto es importante que lo remarquemos y lo tengamos en cuenta. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Si nosotros, como les decía, nos viéramos reflejados en esa huella, en esa imagen que yo compartíamos al principio, yo les decía que esas huellas tendrían que, al lado de nuestras huellas, tendrían que estar las del Señor. El pueblo estaba saliendo de Egipto. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Y caminar por un desierto no es fácil. Primero por el calor. Hace mucho calor, mínimo a veces 50 grados hacen el calor. A veces andamos, hace 30, 32 grados y andamos nosotros, imagínense, en el desierto. 50 grados y a veces más. A la noche hace grados bajo cero, o sea, hay una gran amplitud térmica, lo que se llama. Mucho calor en el día y a la noche grados bajo cero. Ahora, miren lo que es estar bajo esa cobertura. No sé si a alguno le ha pasado, yo he estado trabajando, por ejemplo, haciendo trabajos de herrería, un sol tremendo que rajaba así la tierra, y ahí estaba yo soldando o haciendo algún trabajo, y por ahí aparecía alguna nube y decía, ¡ay, Señor, que pase esa nube por acá! Y que se nuble un poco, y pasa esa nube, y es como que automáticamente como que empieza a bajar la temperatura. O nos ponemos, eso es bajo un árbol, o entramos a un negocio donde hay aire acondicionado, es como que uno, como que revive. Ahora a la noche hace mucho frío. Entonces, el pueblo iba caminando por ese desierto, que caminar por un desierto, como les digo, no es fácil. A veces Dios permite que nosotros vayamos caminando por un desierto. ¿Por qué? No porque sea malo, no porque le gusta vernos sufrir, sino porque quiere trabajar también en nosotros. Yo el año pasado ha sido un año muy difícil para mi vida, porque, bueno, empecé allá a fines del 2018 con una serie de cirugías y en un momento tuve que pasar por un desierto, donde parece que estás solo, donde no tenés respuestas, donde parece que nadie te escucha, pero bueno, yo me tuve que quebrantar en ese desierto y pude conocer más al Señor. Y así quiere hacer Dios en nuestras vidas, quiere manifestarse en nuestras vidas, pero para eso nosotros tenemos que estar bajo esa cobertura. Yo decía ahí un versículo que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esto tiene que ver con una cobertura. Porque si nosotros hoy venimos y pasa un mes y después venimos otra vez y estamos como saliendo de donde iba caminando el pueblo.
nos veamos nosotros reflejados en eso, en este texto. Un día nosotros estábamos en Egipto, estábamos en el mundo. Egipto representa el mundo. Y a veces éramos esclavos también, porque podíamos estar en el mundo, pero también éramos esclavos a veces del pecado. Pero un día el Señor empezó cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, empezó a caminar con nosotros. Y dice que de día iba esa nube que guardaba al pueblo del sol. El tema estaba en aquellos que salían, que se iban de esa cobertura. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante mantenerse unidos, cada uno de nosotros, como familia también, donde todos tiremos para el mismo lado, donde no uno vaya para allá, otro va por el otro lado, sino que a veces cometemos esos errores. Porque bueno, yo quiero ir por acá, pero después eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Entonces, Dios nos llevó y llegaron después, lo dice cuando después cruzan todo, bueno, ellos habían cruzado el Mar Rojo y llegaron a ese punto donde, bueno, venían los egipcios con las armas y ellos llegan al Mar Rojo. No tenían para dónde escapar, pero sin embargo Dios hizo ese milagro donde ellos pasaron el Mar Rojo caminando. Y así hizo Dios en nuestras vidas también. En un momento, eso que parecía imposible, esa situación en nuestras vidas que parecía que no iba a cambiar, Dios lo hizo posible y nos permitió que nosotros también pudiéramos pasar por seco. Amén. ¿Le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Así que bueno, es importante esta cobertura, donde de día no te va a dar el sol ese abrasador, pero de noche no te vas a congelar. Anoche estaba frío, y a veces uno puede, yo la otra vez habíamos prendido fuego para hacer un asadito, y yo tenía ahí una parte donde ponemos las brasas, y uno pone así las manos y uno se calienta, pero cuando uno sale de ese lugar, uno empieza a notar realmente el frío cuando uno se va alejando. Y así pasa esto en nuestras vidas cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a salir de esa cobertura. Por eso entendamos esto, es importante que nosotros estemos bajo esa cobertura. Y cada uno de nosotros en este ministerio estamos bajo esa cobertura. Por eso no tenemos que andar solos. No tenemos que andar solos en la vida. Ahora, este texto era, bueno, para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo nos podemos ver nosotros reflejados en esto? Miren lo que dice la Biblia. Vamos a ver el otro texto en 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. 1 de Pedro, casi al final de sus Biblias. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. 9 y 10. El que no tiene Biblia, bueno, lo puede leer ahí de la pantalla. Muy bien, dice: mas vosotros, mas ustedes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos cada uno de nosotros. Dios iba sacando a su pueblo a esa tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero después la misericordia de Dios hizo que ese plan también nosotros estuviéramos involucrados, que pudimos ser alcanzados
y ahora también podemos gozar de todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de sus hijos. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Ahora somos pueblo. Ahora somos hijos. Cada uno de nosotros. Y en un momento de nuestras vidas, como les digo, no éramos pueblo, hasta que nos encontramos con el Señor. Así que bueno, en esta mañana quiero, como les digo, ¿cómo podemos caminar con Dios en tiempos de crisis? Yo les decía, si le podemos sacar algo bueno a esta pandemia. Ahí en un momento, hace unos días, hablaba con el pastor, y yo le decía, esta pandemia, a raíz de esto que yo les decía de gente a veces que ha dejado de congregarse, de ver las reuniones online a nivel mundial, ha demostrado también en nuestras vidas qué lugar ocupa Dios. ¿Entienden? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Lo podemos ver reflejado en estas cosas. Donde, bueno, ponemos nuestra esperanza tal vez en un gobierno y no en Dios. Donde hay otras prioridades en nuestras vidas y Dios queda en un segundo plano o como una última opción, cuando tiene que ser la primera. Y a veces, como les digo, cuando entramos en esto, cuando entramos en estas cosas, sin querer, nos estamos a veces saliendo de esa cobertura donde de día teníamos la nube y de noche esa columna de fuego donde no solamente iluminaba el camino, sino que también nos guardaba del frío. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Bueno, lo primero, ¿qué hace falta para poder caminar con Dios en estos tiempos de crisis? Lo primero es decisión. Tomar una decisión. Dice el diccionario el significado de decisión: determinación definitiva adoptada en un asunto. Determinación definitiva adoptada en un asunto. Aquellos que toman nota, después yo les puedo facilitar el cuaderno, así lo anotan. Es decir, bueno, yo voy a hacer esto. Estoy convencido de que esto lo tengo que hacer. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Cada uno de nosotros sabe cómo está caminando con Dios. Estamos a la par, estamos ahí separados ahora a 2 metros. Tuvimos que poner una ruleta y empezar a marcar así 2 metros. Me quedé otra vez, lo cuento así. Fui a la casa de mi papá, hoy me acordaba de eso cuando nos saludamos así con el codito. Y el domingo fue el Día del Padre, yo lo llamé a mi papá, y el lunes tenía que ir a Córdoba a comprar un adaptador ahí para un cilindro de gas que tengo para soldar, y tenía que ir a los bulevares, y me quedaba cerca ahí, mi papá vivía cerca del CPC de Argüello, así que me fui. Cuando salí de ahí me fui y lo saludé. 2 días antes habían dicho que parece que había 2 casos de COVID-19 acá en San Cifuentes, así que bueno, como que más miedo tenía. Y yo estoy tranquilo, digamos, yo tengo paz en ese sentido. Pero ellos tienen miedo. Hay mucha gente que tiene miedo de esto, de esta pandemia. Entonces de lejos así, de lejos así, y me toca muy el codo así. Y me quedó ese gusto amargo, digamos. Me hubiera gustado darle un abrazo a mi papá, o a mis hermanos, que estaban ahí mis hermanos, y me quedó eso. Y bueno, acá también, ¿no? Antes estábamos acostumbrados, y en general los latinos, los latinoamericanos son así de abrazarse, darse un beso. Por ahí los europeos y más la zona del norte, los nórdicos, Alemania, por ejemplo, son más fríos en ese sentido. Pero nosotros los latinos somos así, besuqueros, si se quiere.
pero me quedó esa. Y la gente, bueno, anda así, tiene ese miedo. Ahora, nosotros tenemos que caminar con Dios, pero para eso tenemos que tomar la decisión. Por eso digo, si nosotros hacemos ese ejercicio que digo, de poder ver nuestras huellas, pensemos por un momento dónde están las huellas del Señor. ¿Están a la par nuestra o están más alejadas? Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es? O sigo así como estoy o empiezo a caminar con el Señor. Entonces lo primero es tomar una decisión. Lo segundo, lo decía el hermano Ariel, yo venía trabajando en la cabeza me venía trabajando este mensaje, y dijo algo que se me vino a venir, se me prendió la parte y el Señor me dio este punto. El miércoles lo decía, hablaba de congregarse, de leer la palabra, de orar. Se me viene esta palabra, hábito. Hábito. ¿Qué es un hábito? Bueno, hábito. Por eso para el que anota, el que toma nota, y después yo le doy así, puede anotar la definición. Dice, modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, o originado por tendencias instintivas. Vuelvo a decir, modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, o originado por tendencias instintivas. Una acción repetida da como resultado la formación de un hábito automático. Leí hace algunos años ya que para que algo se haga un hábito en nuestras vidas, tenemos que repetirlo por lo menos 200 veces. Entonces ya como que se hace un hábito. Por ejemplo, aquellos que tienen auto y bueno, se suben al auto, se ponen el cinturón de seguridad, después le ponen en marcha. Entonces cada vez que nos proponemos eso, es decir, tomamos la decisión y después empezamos a decir, bueno, yo me subo al auto y me pongo el cinturón de seguridad. Y después cada vez que nos subimos lo vamos a hacer instintivamente. Bueno, nuestra relación con Dios también tiene que ser así. Tiene que hacerse un hábito. ¿Qué? Y bueno, el orar a Dios, el congregarnos, el leer su palabra. Porque es también, y la Biblia dice en un salmo, lo dice David, lámpara es a mis pies, dice tu palabra, y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. Entonces, es la que también nos va a iluminar. Es la que en esos momentos difíciles, por eso es importante también aprender versículos de la Biblia. No que la leamos solamente, sino que vayamos memorizando versículos, promesas de Dios. ¿Para cuándo? Para esos momentos difíciles. Para esos momentos difíciles, sí, pero tu palabra dice, y a veces vemos todo negro, vemos como que no tenemos salida. ¿Y qué dice el Salmo? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esas palabras donde tenemos que declarar la palabra de Dios, esas promesas de Dios que tiene para tu vida, también tienen para la mía. Entonces, esto se tiene que hacer un hábito en nuestras vidas, esta búsqueda de Dios. Cuando estamos bajo esa cobertura, cuando estamos bajo la nube o bajo esa columna de fuego, nosotros tenemos que tener ese hábito de buscar a Dios. Por ejemplo, no digo lo que tienen que hacer, no digo lo que hago yo. Hace años, después que conocí al Señor, me propuse algo. Y era la de cuando yo me voy a acostar, y ya me acuesto y me dispongo a dormir, yo oro al Señor. Para que, me dé paz, en paz me acostaré, dice el Salmo, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, orar a Dios. Entonces yo digo, yo voy a orar a Dios. Y cada vez, y esto se hizo un hábito, y a veces me he acostado y tengo tanto sueño que digo, no. Y es como que algo me falta, ¿ves? Como que digo, algo me estoy olvidando. Y es orar. Entonces oro y me duermo. Entonces, esto tiene que ser un hábito en nuestras vidas. El buscar a Dios,
el orar como en lo personal, tener nuestro tiempo de devocionales. Yo no sé si hacen devocionales. A mí la verdad que disfruto hacer un devocional personal, a veces de un tema o de un texto, que leo un texto y me hago un devocional. Entonces, invirtamos también en este tiempo. Y en estos tiempos de crisis es importante tomar la decisión. ¿Para qué? Bueno, porque una cosa va a ser estar bajo esa cobertura, bajo esa nube o esa columna de fuego, y otra cosa es andar solo. La gente que anda solo, bueno, no sabe a veces qué hacer. Pero nosotros, los hijos de Dios, aquellos que somos su pueblo ahora, estamos bajo esas promesas de Dios. Y no sé cómo lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero bueno, Dios hará. Dios lo va a hacer. Así que lo segundo es el hábito, que se nos haga un hábito. Un hábito bueno, porque hay hábitos que son malos. Yo tenía compañeros que, bueno, de 5 palabras, 3 o 4 eran malas palabras. Y bueno, y a veces se nos pegan las cosas. Entonces, que se nos peguen las cosas buenas. Miren, yo lo doy como un dato. Si ustedes leen, por ejemplo, Éxodo, y leen cuando el pueblo iba saliendo de Egipto hacia la tierra de Canaán, donde, bueno, en vez de 15 días les llevó 40 años, pero por cabeza dura, porque era medio capote, y no querían, pero se quejaban de todo. Y se quejaban que vamos a morir de sed, y bueno, ahí Dios sacó agua de la peña en Horeb. Le dio decir, pero antes te acuerdas viejo cuando comíamos esos costillares, y bueno, y le mandó las codornices. No, pero antes tenemos pan, y bueno, y le mandó el maná. El pueblo se vivía quejando. Ahora, si uno lee, Dios, cuando ellos iban pasando por un lugar, y dice que iban armados, lo leíamos al principio, que iban armados. Bueno, entonces le decía, bueno, teníamos que pasar por un lugar, y bueno, y tenían que liquidar a todos. Por ahí he visto, dice, Dios es un sanguinario, es un homicida. Hay que entender algo. ¿Por qué quería Dios hacer esas cosas para que su pueblo pasase? Porque se les pegaban las costumbres, porque eran fáciles de descargarse. Entonces, Dios daba esas órdenes para que su pueblo no se contaminara. Y a veces sucede eso en nuestras vidas. A veces se nos pega, es como cuando uno pasa por un lugar en donde, ayer por ejemplo, andábamos acá por el centro con mi esposa, sube al auto y digo, ¿qué olor a cigarrillo que te dice, debe haber estado, que uno habrá estado fumando. Y dice, no, dice, alguno ahí, había ido a un almacén, dice, alguno debe haber estado fumando, y se vino ese olor a cigarrillo, y claro, si no fumamos, se viene ese olor y dice, a veces pasa eso, se nos pegan a veces las costumbres, por eso se nos tienen que pegar los buenos hábitos. Y esta búsqueda de Dios es algo bueno, y es algo que te hace bien y que nos hace bien como pueblo suyo. El hábito. Y lo tercero, voy terminando, lo tercero es la fe. Fe es igual a confianza. Tengo una definición. Dice creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal, se manifiesta, después yo lo voy a explicar esto que dice, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. ¿Qué quiere decir esto? Todo eso para leer. Que no hace falta ver para creer. Eso significa. Eso de se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. A nosotros no nos hace falta ver para creer. Una vez mi papá me dijo, no conoce al Señor, si bien ha ido al colegio de cura y todo, que iba al La Salle, al Montserrat, pero dice, yo si no veo, no creo. Somos como Tomás, mi papá es como Tomás, ¿no? Que dice, no, yo tengo que ver las máscaras, tengo que ver el lanzazo acá.
Y Jesús que dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, la fe es importante en esto. Hemos tomado la decisión, se nos está haciendo un hábito, un hábito bueno, el de buscar a Dios, pero también hace falta fe. Porque, bueno, mientras las cosas van bien, bueno, no hay problema. Pero cuando las cosas no empiezan a salir bien, o como nosotros pensamos, o como nosotros queremos, a veces podemos venir a la iglesia, pero cuando viene una dificultad, viene un tiempo difícil, ahí se ve dónde está, si tenemos fe en el Señor, si tenemos fe en sus promesas, o no tenemos, o tenemos un poquito. Entonces la fe es importante en esto. Podemos poner Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11 habla de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6, ¿podemos poner? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, o sea, que Dios existe, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios premia también nuestra fidelidad. Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros creemos en su palabra, porque todo esto que está escrito hace muchos años se aplicó en esos tiempos, pero también es válido para ahora, y por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Biblia. Entonces, creer en Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Y no lo sé. Pero nosotros oramos y somos fieles a Dios, tal vez también en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, porque esto es perfecto. Entonces, tengamos fe, tengamos esa confianza, que no sé cómo Dios lo va a hacer, pero bueno, de algún lado, bueno, si estamos por un desierto, bueno, de algún lado va a sacar algo, como hizo en la peña de Noreo. A veces vemos esas puertas que están cerradas que parece que no se van a abrir nunca para nosotros. Pero bueno, Dios puede abrir puertas que nadie las puede abrir. Pero cierra también puertas y nadie las va a poder volver a abrir cuando Dios cierra una puerta. Entonces, esto es importante entender. Tomemos la decisión de volver a caminar con Dios. Es tiempo de que en estos tiempos de crisis tenemos que caminar con Dios. ¿Por qué? Porque estamos bajo una cobertura. Bajo la nube durante el día y esa columna de fuego durante la noche. Esto se nos tiene que hacer un hábito. Esta búsqueda de Dios. Pero también tenemos que tener fe. ¿Crees vos que Dios puede hacer un milagro en tu vida? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida? ¿Te ves sola? ¿Te ves solo en esta situación? ¿O lo vemos al Señor? Si tuviéramos ojos espirituales, ¿veríamos las huellas ahí del Señor? Yo creo que sí. Oramos en esta mañana. Esto viene un tiempo, 11:04. Gloria a Dios. Así que bueno, qué bueno saber de que no estamos solos, saber de que no estamos solos y de que estamos bajo esa cobertura. Así que bueno, ese es el mensaje de hoy, el sermón de hoy, caminando con Dios en tiempos de crisis. ¿Qué se va a venir? No sé, porque bueno, la pandemia va a pasar, y qué se va a venir no lo sé, pero nosotros tenemos que tener esa paz. Dice la Biblia, la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz aquel
cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces nosotros tenemos que perseverar en estos pensamientos de que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, de que Dios puede hacer un milagro, ya sea económico, un milagro tal vez en tu matrimonio, lo que sea, pero Dios tiene el poder para revestir cualquier situación, y tenemos que tener esa fe. Oramos. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar en esta mañana. Estamos terminando. Qué bueno saber de que no estás solo. No estás solo. No estás solo. El ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. Así que no estamos solos. Ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor, en Mateo 28. Oramos. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, he compartido tu palabra. Señor, te pido en esta hora tu bendición sobre cada uno de nosotros. Vos ves lo más profundo de nuestros corazones. Señor, yo en esta hora te pido que tú nos des ojos espirituales, Señor, para poder ver esas huellas, para que cada uno de nosotros podamos ver dónde están tus pasos. Señor, tal vez tomamos decisiones que nos han alejado de ti. Te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Señor, y en esta hora que cada uno de nosotros podamos tomar la decisión de poder volver a ti, de poder empezar a caminar contigo, Señor, sabiendo que tú nos vas a guardar, que tú nos vas a proteger, que nos vas a cubrir con esa nube durante el día, pero también esa columna de fuego durante la noche, que nos va a guiar, a iluminar nuestro camino, nuestro caminar, pero también nos vas a guardar del frío. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que se haga un hábito en nuestras vidas el buscarte, el orar, el leer tu palabra, orar como familia, como matrimonio, como pareja. Que se nos haga un hábito, Señor, entender que cada día te necesitamos, Señor, y que cada uno de nosotros tenemos cosas que cambiar, pero necesitamos que nos ayudes. Ayúdanos a cambiar. Todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que cambiar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te pedimos perdón cuando hemos tomado decisiones que tal vez no eran las correctas. Te pedimos perdón cuando se nos han hecho hábitos, costumbres tal vez que no son de tu agrado. Te pedimos perdón, nos arrepentimos en esta mañana. Y que sea esa sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo, la que nos limpie de todo pecado, Señor. Señor, oro para que cada uno de nosotros podamos tener fe en ti, Señor. Aumentar nuestra fe, Señor. Donde cada uno de nosotros podamos ver, aún en los más pequeños detalles, ver tu poderosa mano obrando. En el nombre de Jesús. Oro por milagros económicos, Señor. Oro por milagros económicos en esta mañana, en el nombre de Jesús.